¿Qué le pasa a mi madame? La señora Natalia está en la presentación de un libro al que no podía fallar, que estábamos invitados los Ah, dos, eh, y supuestamente iba a llegar dentro de un rato, pero la arquitectura de la sala, según ella me reveló, es una arquitectura compleja, de no modo permite. no le va a permitir salir muy fácilmente. Mm, O sea, sin ser notada, digamos, porque estas cosas son claro. así. Entonces, bueno, manda sus saludos para todo el mundo, como corresponde, pero en fin. Eh, Se lo tome tengo con la tranquilidad sensación, nomás, que ¿Mm? llegue sana y salva. Que llegue sana y salva. Va a llegar sana y salva. Bueno, tengo la sensación de que ha pasado mucho tiempo desde el jueves pasado hasta el jueves día de hoy, ¿no? Eh, nos han tocado dos cantos que son cantos, capítulos, episodios, que son bastante extraños, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Sí. Eh, son como dos momentos en que pareciera haber una suerte como de contención, ¿no es cierto?, de la batalla, ¿no? Una mirada al interior, en el capítulo, en el canto 9, ¿no? 9. Una mirada al interior del universo de los aqueos, que yo creo que es bien interesante, ¿no? La embajada, ¿no? Esa embajada tan pensada de manera tan arrogante, por una parte, por Agamenón, ¿no? Diciéndole, mira, yo te doy todo esto, todo lo que tú quieras, pero sin olvidar, en el fondo, sin dar nunca su brazo a torcer, sin decir, en el fondo, jamás, eh, pucha, me equivoqué, no sé, cualquiera de esas cosas de buena crianza, sino que además haciéndole sentir a Aquiles que él es el jefe y que él sigue siendo su subordinado, en el fondo, ¿no? O sea, lo trata como un niño malcriado, ¿cierto? Como un niño con pataletas. Yo recuerdo mis pataletas de infancia, ¿no? Cuando uno quería algo y conseguía ese algo, ¿no? A raíz de algún berrinche. Agamenón considera finalmente, nos deja en claro que considera que esto es un berrinche, ¿no? Eh, y aquí nos vuelve a aparecer otra vez el mismo tema que ya se anuncia se anunciaba, ¿no es cierto?, en el primer canto o el canto 2, ya no recuerdo bien, ¿no? Que es el tema de la cobardía de Agamenón, finalmente, ¿no? Que vuelve a decirlo aquí, les vuelve a señalar y nos vuelve a decir que Agamenón en realidad es un tipo que se queda atrás, que se queda escondido, ¿no? Que no da la vida, lo vuelve a decir porque aquí soy yo el que va adelante siempre, ¿no? Y eso es Mm, lo que yo quiero que me reconozcan, ¿no? ¿ya? Eh, yo considero que esa arremetida de Aquiles, esa nueva arremetida, además frente a estos guerreros que son también tan destacados, ¿no? Eh, vuelve a cobrar una importancia mayor que en el fondo es la pregunta, vuelve a instalar la pregunta de la validez de la guerra, ¿no? Él vuelve a poner en duda el valor de la guerra, ¿no? Por qué tengo yo que estar en esta guerra? ¿No? Eh, es quizá en ese sentido como una imagen de la pregunta, eh, de una pregunta que yo creo que recorre, digamos, la historia del ser humano y es efectivamente la gran... la Paulina, un momento. Que yo creo que es la interrogante que tiene que ver con la humanidad en el sentido de nos civilizamos o no nos civilizamos, ¿no? Es decir, eh, hay una pregunta de parte de Aquiles que tiene que ver finalmente, hola Paulina, ¿cómo estás? Ahí está conectándose con el audio, no nos está escuchando todavía, pero ya, ya nos va a escuchar. Eh, que tiene que ver, como decía yo, en el fondo, con que el desarrollo, sí, existe una lucha, digamos, de pensamiento, ¿no? Entre
el entender el mundo y funcionar de acuerdo a él, ¿no? O funcionar en el mundo de alguna manera como este mamífero expansivo, ¿no es cierto?, que somos los seres humanos, ¿no? Depredadores. ¿No? Yo siempre recuerdo, y perdón la digresión, ¿no? Pero siempre recuerdo que de joven, muy joven, yo leí un libro que se llamaba El hombre y la técnica, de Oswald Spengler, ¿no? Muy interesante, y en que Spengler, ¿no?, decía que nos manifestaba, digamos, que el ser humano es el animal de rapiña por excelencia, ¿no? Y explicaba la estructura del cerebro, la estructura de la cara, ¿cierto? La mirada frontal, ¿no? Y sostenía un poco, yo creo que esto que yo tiendo a vislumbrar, ¿no?, en la Ilíada, de que el impulso animal, digamos, ¿no?, que a nosotros nos mueve, ¿no? La única forma de frenarlo es pensando efectivamente cuál es la utilidad de seguir estos instintos, ¿no? El instinto destructor, finalmente, tanto de Odiseo como de Agamenón, ¿no es cierto?, de estas guerras que no terminan, esta necesidad, en el fondo, de no dar su brazo a torcer, ¿no? Y que aparecen personajes que de alguna manera el poema peyora, creo yo, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Alejandro Paris, digamos, ¿no? Que lo lo peyora en el sentido que es un cobarde, es una persona que no va a la cara, ¿no es cierto?, que está siempre a la sombra y que por alguna razón que nadie entiende, ¿no?, que lo planteábamos en la sesión pasada, está dispuesto a entregar todo el oro, ¿no?, pero no está dispuesto a entregar a Helena, sabiendo además que Helena, ¿no?, de alguna manera, lo hemos visto, lo desprecia también, ¿no? Y digamos que ahí hay una cuestión muy impulsiva, que es lo que el corazón o la pasión que le pone a Afrodita, ¿no? Pero aquí hay una pregunta, yo creo, que me parece que es bien interesante planteársela, ¿no? Eh, La Ilíada es un poema que se escribe, o que termina de tener, digamos, su forma, como más o menos la conocemos ahora, en el siglo VIII, ¿no?, antes de Cristo. Finales, más o menos contemporáneo a lo que habría sido la primera Olimpiada de la que se tiene noticia, ¿ya? La primera Olimpiada fue el 776 antes de Cristo. Es más o menos la misma fecha de la supuesta composición, ¿no es cierto?, de la Ilíada, que es anterior a la Odisea. ¿No? Pero ya hay, y ya está empezando a plantearse, ¿no es cierto?, una visión del hombre que comienza en esta reconstrucción, digamos, del espacio social, y lo he dicho varias veces, si me repito mucho me, me cortan, digamos, ¿no? Pero en la recreación de este espacio social que es distinto a lo que relata, digamos, la Ilíada, ¿no?, uno de los temas centrales que comienza a aparecer y que es la gran transformación del pensamiento griego, ¿no? Y que nos conduce a lo que nosotros conocemos hoy en día como a la civilización griega, aquella que nosotros tanto estimamos, tanto apreciamos y de la cual nos sentimos herederos, ¿no es cierto? Es una civilización que comienza en realidad a preguntarse la razón de ser del ser humano, ¿no? Y su relación armónica con la naturaleza. ¿No? A mí me parece que de alguna manera esta pregunta que aparece, esta eh, postura de Aquiles, ¿no?, que me parece que es como la más clara, ¿no?, de la inutilidad de la guerra, ¿no? De por qué, o sea, por qué estoy yo aquí, qué estoy cumpliendo yo aquí, ¿no? ¿Cuál es mi razón de estar aquí? En realidad no tengo ninguna, ¿no? Vengo solamente porque, bueno, porque hubo un acuerdo, pero en realidad esta no es mi guerra, esta no es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Está planteando en realidad, creo yo, de alguna manera, por lo menos, una duda respecto a la validez de una guerra como esta, ¿no? Eh, y de alguna manera, nosotros hemos visto, por ejemplo, en un capítulo, bueno, en el canto anterior a estos dos que vimos la semana pasada,
la reacción de Astyanax, el hijo de Héctor, con Héctor, la reacción de Héctor frente a eso. Y hay otra vez, digamos, un tema que tiene que ver con la pregunta en el fondo sobre la guerra, ¿no? Con cómo recuperar, ¿no? Cierta, o cómo enfrentar al ser humano desde una perspectiva distinta a esta perspectiva del depredador, ¿no? Y que me parece a mí muy interesante, y que es lo que finalmente ha caracterizado todo el pensamiento clásico griego, ¿no? Especialmente del siglo quinto cuarto, digamos, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos como la filosofía griega, la presocrática y la socrática, digamos, ¿no? Siempre ha tendido, ¿no es cierto?, a pensar y a instalar al hombre como un ser que se detiene ante las cosas a pensarlas antes de ejecutar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, la detención de Aquiles es una buena señal, quizás no consciente, pero es una buena señal de que hay una duda con respecto a la guerra, ¿no? Es interesante, por ejemplo, en ese caso, creo yo, todo el discurso de su preceptor, ¿no? De Fénix, ¿no? Eh, Toda la historia que cuenta, es una historia bien terrible la que cuenta, Es ¿no? terrible, Sí, larga, larga, larga y bien en el fondo bien sangrienta también, ¿no? terrible. La historia de una madre que quiere matar a su hijo porque le mató al otro hijo, entonces es como, eh, hay ahí, ¿no es cierto?, una serie de salvajadas, habría dicho mi padre, ¿no? Que están ahí en esa historia, y sin embargo, eso no logra convencer a Aquiles. Uno podría decir, claro, que el tema con Aquiles tiene que ver, y su reticencia es porque más, él se considera más que Agamenón, ¿no? En el sentido que Mm. efectivamente él da su vida. Y volvemos al tema que yo creo que es un tema central, ¿no? Eh, y que está en la raíz, yo creo que está en la raíz de un pensamiento del hombre sobre sí mismo y que está también y que permite, en cierto sentido, creo yo, el encaje del pensamiento griego con el pensamiento semítico judaico, digamos, ¿no? Que es la idea del hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué lo digo? Lo digo porque de alguna manera, ¿no? Lo que reclama Aquiles para sí mismo es que él es un dios, ¿no? Es hijo de una diosa, ¿no? Que desgraciadamente es mortal, ¿no? Eh, y eso se emparenta también con la bella muerte, que es la bella muerte que es el vencer a la muerte, decíamos la otra vez, ¿no es cierto? Entonces, hay en ese cuento de vencer a la muerte, está el empuje por una parte de Aquiles de querer ir a la guerra porque sí, solamente como una idea de vencer a la muerte, pero entendiendo en este caso concreto de esta guerra utilitaria, digamos, de Agamenón o de los aqueos contra los troyanos, ¿no? Que tiene una calidad distinta. No sé si logro explicarme bien, ¿no? Pero me parece que el concepto de guerra en Aquiles es un concepto un poco más abstracto, ¿no? Y en ese sentido está mucho más emparentado con la idea de la guerra con la muerte, ¿no? De vencer a la muerte como idea central. No sé cómo lo ven ustedes. Levantó la mano don Sergio. Eh, No, a mí también queda como muy patente en este largo discurso de Aquiles, que llama mucho la atención, también la extensión del discurso de Mm. Aquiles. O sea, Aquiles es un sujeto que piensa bastante, no, Sí. no es un tipo, el guerrero así que va a la pelea al tiro, que corta cabeza, lo puede hacer, pero él discurre y él expresa claramente este dilema Mm. que es la gloria que lleva a un tipo de inmortalidad versus el no tener fama, pero tener una vida larga. Y que después es lo mismo que hemos visto también un poco también en la Odisea, ¿no es cierto? Cuando visitan a Aquiles ahí después de muerto, etcétera. Eh, y a mí me bajó la curiosidad
de este personaje, porque al mismo tiempo él ha sido muy guerrero también. O sea, él dice que ha conquistado 12 ciudades, ha arrasado con no sé cuántas cosas, se ha llevado a no sé cuántas mujeres, él dispone de mujeres, o sea, es como un gran empresario, digamos, de la guerra, así por así decirlo. O sea, él realmente ha estado metido en la cosa, digamos. Es su profesión, Ah, es su profesión. exacto, es como su profesión, en cierto modo, pero ahora hay un discurso que, claro, viene desde el rencor que tiene con Agamenón y tampoco mediado por eso, pero yo creo que va más allá de eso. ¿Ah? Y lo que me preguntaba Mm. yo es, ¿por qué Aquiles llegó a pelear en esta guerra? O sea, porque él dice, él claramente no es un Atrida, ¿no es cierto? Porque no, Menelao y Agamenón son Atridas, pero él es Peleo, eh, tenía relaciones con Agamenón, parece que Peleo envía a Aquiles, ahí me bajó la curiosidad de saber cómo llega Aquiles a pelear esta guerra. ¿Por qué se une finalmente? Eh, y me dejó una curiosidad la historia de él, porque algo aparece en la biografía de él a propósito de, ¿cómo se llama? Fénix. Fénix, Fénix, sí, que Fénix, parece que fue como un tutor de él, que lo tuvo en su claro. rodilla claro. cuando era niño, en la corte de Peleo, que cuenta su historia, pero ¿cómo llegó? Es como el acuerdo que tenía Peleo con todos los reyes, porque Peleo entiendo que es de Tesalia, era como de Así otro lado. es de otro Entonces, lado. ¿cómo llega Aquiles a participar de esta guerra? Eso fue como la curiosidad que tuve. Es una muy buena curiosidad, Sergio, porque en realidad no hay mucha respuesta, ¿no? Se ha aceptado como algo que es así. ¿M? En alguna parte, en algún canto anterior, algo dice, ¿no? Algo dice Aquiles precisamente de que él llega sin haber participado de este acuerdo, que es el acuerdo que se produce entre los distintos héroes que van a la guerra, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el matrimonio de Helena, precisamente, ¿no? Que es este acuerdo que, como todos la pretendían, eh, aquel que, aquellos que no obtuvieran la mano de ella se comprometían a defender y a socorrer a quien hubiera sido el preferido de Helena, digamos, ¿no? Ante cualquier evento. Y todos ellos son los héroes que están, digamos, en la guerra, ¿no? O sea, por esa razón van, ¿no? A la guerra, de acuerdo al mito, ¿no? Pero Aquiles no es parte de esa partida. Sí, Ana María. Mira, es que con respecto al- a la reflexión que hace Sergio, fíjate que en el canto 9, en la línea número 410, dice: mi madre Tetis, la diosa de argénteos pies, asegura que a mí dobles parcas me van llevando, perdón, al término que es la muerte. Si sigo aquí luchando en torno de la ciudad de los troyanos, se acabó para mí el regreso, pero tendré gloria inconsumible. Esa es la conexión que yo hice frente al comentario de Sergio. Sí, sí, que es un poco lo que decía yo con respecto, digamos, al vencer a la muerte, ¿no? La vieja lucha, digamos, con la muerte, que tiene que ver con, Su destino. más que con el destino, yo creo que cuando nosotros hablábamos de la bella muerte, ¿no es cierto?, tiene que ver ¿Sí? con cómo, en el fondo, cómo la transformación, a ver, habíamos dicho varias cosas, dijimos que de alguna manera parecía una relación de envidia del ser humano con los dioses en la medida que los dioses son inmortales, ¿no? Y que uno de los problemas centrales, ¿no es cierto?, parecía ser y parece ser el problema de la vejez, ¿no? Es decir, de ser, dejar de estar en la flor de la edad. Por lo tanto, es importante la muerte en la flor de la edad, ¿m? Eh, para conservarse en la memoria como lo más bello de lo más bello, ¿no? Y como un héroe que trasciende los tiempos y que de esa manera vence a la muerte de manera, a decirlo,
metafísica, ¿no es cierto?, de manera virtual, por decirlo, en un lenguaje un poco más actual, ¿no es cierto? Y él está en la disyuntiva que se le plantea, ¿no es cierto?, que tiene dos posibilidades, o la vida gloriosa o la vida larga. Él responde a la disyuntiva en la Odisea, cuando se encuentra con Ulises y le dice, mira, yo finalmente hubiera preferido haber sido el último Gañán, pero seguir vivo, digamos, ¿no? La gloria no sirve aquí en el Hades, no sirve en general, ¿no? Finalmente, esa reflexión que se anuncia ahí y que se resuelve en la Odisea es que finalmente la gloria es una ilusión también, ¿no? Porque la muerte finalmente no se vence, ¿no? O sea, son otros los que lo recordarán a él, pero no él habrá perdido la vida, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Cuando hablamos también de la bella muerte, ¿no es cierto? Y hablamos de esta lucha por la inmortalidad, también hablamos, ¿no es cierto?, de el desprecio de alguna manera por la vida terrena, ¿no? Es decir, de alguna manera, si uno lo piensa bien, el ideal del caballero andante es muy semejante al ideal, ¿no es cierto?, de Aquiles, ¿no? Que entregar la vida solo por el honor, por la nada, sin esperar nada como recompensa, ¿no? Es lo que hacen los grandes caballeros, ¿no? Por eso el error, mutatis mutandi, por eso el error de Lanzarote del Lago, ¿no? Que tiene esa relación de adúltero con la reina Ginebra, ¿no? La Guinevere, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cambio, el resto de los caballeros, como Percival, que no toca nada, va simplemente a lograr el Santo Grial, ¿no? Que es también una imagen de la inmortalidad, ¿no? O sea, de alguna manera, de alguna manera hay un paralelo entre estas dos concepciones heroicas. Y hay también un paralelo porque estas dos concepciones heroicas finalmente son súper aristocráticas, para que estamos con cosas, ¿no? Que es otro paralelo, ¿no? Pero a mí lo que me parece interesante de esta disyuntiva es precisamente cómo se sitúa el ser humano, ¿no? Porque reconocer finalmente lo que hace Aquiles cuando habla de esta disyuntiva que tú señalas, Ana María, finalmente es el único que pone el tema claramente de la dimensión de lo humano. Habla de la gloria por un lado, pero habla también de la otra posibilidad de morir de viejo. Es decir, anuncia algo sobre lo que no toma partido. Que en la Odisea sí toma partido Ulises cuando dice, cuando le dice a Calipso, ¿no es cierto? Mira, yo quiero ser mortal. O sea, yo he decidido ser mortal y no me convierto en Dios, ¿no? En este caso, Aquiles plantea esa pregunta, plantea la disyuntiva, pero se plantea como, a pesar de ser hijo de diosa, ¿no? Se plantea como un mortal que tiene esos dos caminos posibles, ¿no? Se plantea, y plantea, por lo tanto, o esboza un problema que va a aparecer más tarde en la historia griega, en la historia del pensamiento griego, esboza la posibilidad de la elección entre dos caminos. Es decir, esboza el problema de la libertad, ¿no? Porque la libertad finalmente es esa capacidad de elegir entre dos, al menos, posibilidades, ¿no? Él elige, en cierto sentido. Él está eligiendo claramente, ¿no?, uno de los dos hados. Es interesante el hecho de que él manifiesta que tiene dos hados, dos destinos posibles, ¿no es cierto? Dos prefiguraciones de caminos, y que él es finalmente libre de tomar cualquiera de los dos, pero una vez que toma uno va a tener tales consecuencias y una vez que toma otro va a tener otras consecuencias, ¿no? Que es un poco Esas son las dígame. dos parcas que lo persiguen, una parca de la muerte en la guerra y la otra de viejo sin gloria. Claro, claro. Pero él puede elegir, ¿no? O sea, es decir, no hay una
comillas, fatalidad, y eso es bien interesante, ¿no? No está todo predestinado, todo se desencadenará de acuerdo a lo que él elija. Si él elige volver a la guerra, entonces ese va a ser su destino. Si él elige tomar los barcos y volver a Aftía, que es su patria, va a ocurrir lo segundo. Y él está en ese minuto, ¿no es cierto?, en la disyuntiva. Él está diciéndole a Fénix, ¿no es cierto?, mira, quédate aquí esta noche conmigo y lo piensas, yo voy a tomar el barco y voy a ir. Él se ve obligado, se va a ver obligado en el fondo a quedarse, pero eso ya viene en otros cantos. Don Walter. No se escucha. Reafirmando lo que dices, Pedro, en el canto 11 de la Odisea, cuando baja al Hades, el diálogo que tiene con Aquiles, ¿no es cierto? Dice que le dice, lo trata de, bueno, que has sido tan famoso, eres famosísimo, qué sé yo, le dice Odiseo, y le contesta a Aquiles, le dice, no pretendas, Ulises preclaro, buscarme consuelos de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal y de corta despensa que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron. Es esta contradicción permanente de Aquiles, ¿no? De si iba a buscar la gloria, como fue el drive que tuvo para embarcarse, o si se quedaba y vivía una vida más tranquila como le proponía su madre. Exacto. Eso. Exacto. Y esa disyuntiva es una disyuntiva que yo tiendo a creer, ¿no? Porque uno nunca sabe de forma definitiva, pero tiendo a creer que solo la manifiestan durante la Ilíada este personaje, Aquiles, y ninguno de los otros héroes, ¿no? Todos los otros héroes están en la guerra y no se cuestionan el hecho de estar en la guerra, ¿no? Ninguno de ellos se dice, mira, me vuelvo mañana, ¿no? El único que lo dice en algún minuto, vuelvo a mi leitmotiv, es Tersites, pero lo dice en el fondo porque a él no le toca, o sea, no le toca ni 10 pesos del botín, digamos, ¿no? O sea, entonces está cansado de que se lleven otro del botín y él no, nada, a pesar de que es el que pone también el pecho a las balas, va a decirlo en contemporáneo, ¿no? Sergio. Oye, una pregunta quiero hacer, que a mí me leí en este libro de la mitología griega, ¿Ya? que el tema de la guerra de Troya tiene como un antecedente, digamos, en lo que ocurrió en el matrimonio entre Tetis y Peleo, en donde, según esta historia, digamos, no fue invitada Eris, que era la diosa de la discordia. Y como Eris no fue invitada, puso una manzana de oro arriba de la mesa que decía, esta manzana es para la más hermosa. Y se produjo un conflicto entre las diosas y Entre las eligieron a tres. Paris, que eran tres, ¿no es cierto? Que era Hera, Atenea y Afrodita. Así es. Y eligieron, entonces buscaron un pastor que fuera, qué sé yo, objetivo, comillas, Paris. Y este Paris habría recibido las ofertas. Y finalmente se inclinó por Afrodita, y la Afrodita que le ofrecía que él se iba a quedar con la mujer más bella del mundo, digamos así. Entonces, es curioso porque es como que hay un enredo ahí que está de antes, en que Aquiles de alguna manera, no sé si está, ¿cómo le llega a él? ¿Qué relación tiene con la presencia de Aquiles en esta guerra? ¿Cómo se engarza con esa historia antigua? Está en el fondo tratando como de pagar alguna culpa de su padre, de lo que pasó en ese matrimonio. No sé, siempre me está como rondando esa historia. Vamos a No tratar sé de resolverlo, ahora. Paulina. Hola a todos, primero que todo. Hola, Eh, Pauli.
Tengo una duda porque tengo un recuerdo muy difuso de que en alguna parte Aquiles dice que él va a morir joven. Entonces, como que reconoce que ese es su destino. Entonces, lo que estamos conversando ahora entendería yo que es de alguna manera como su resistencia su ánimo de poder tener una alternativa, porque a mí me quedó claro que él sabía que iba a morir joven. Entonces, no me acuerdo dónde fue, en qué canto fue, pero cuando ahora él dice, tengo dos posibilidades, morir con gloria o no perder la gloria, pero vivir muchos años, ahí me queda la duda de por qué él vuelve a eso si pareciera que en su ser interior él sabe que lo que va a pasar es que va a morir joven, por tanto uno tendría pensar que él sabe que se va a quedar en la guerra. Eso no, la relación entre los dos me perdí un poquito. Es bien, es que es muy buena tu pregunta, ¿ah? Es súper buena tu pregunta porque eh, yo creo que en Aquiles se va dando un proceso, ¿no? Lo que nosotros asistimos es al final de un proceso que él tiene, ¿no? Lo que dice con respecto a lo que tú señalas de que su vida es corta porque la gloria, ¿no es cierto? Es lo que le dice a su mamá, ¿no? Tú que me diste una vida para que fuera una vida corta pero gloriosa, mira lo que me hizo este cara de perro de Agamenón, que no me concede los honores que yo debería tener y qué sé yo, ¿no? Eh, es interesante lo que tú planteas porque de alguna manera esta persecución de los honores también enceguece respecto del valor de las cosas, ¿no? Él al perder recientemente, al haber sido deshonrado, digamos, como es la acción de Agamenón, ¿no es cierto? Él permanece todavía en la óptica, a mi juicio, del honor, ¿no es cierto? De que yo sí voy a ser honrado porque voy a tener una vida corta y gloriosa, pero creo que a medida que pasan estos pocos días de batalla, ¿no? Él va pensando también que esa guerra no es de él, que no es, y yo creo que ese es un tema bien importante, ¿no? Para la pregunta. Él es el único que tiene conciencia de que esa no es su guerra, que está ahí porque tenía el mandato de ser glorioso, ¿no? Pero también es un mandato que de alguna manera él se ha autoimpuesto porque lo señala acá, que tenía dos posibles hados, digamos, dos posibles caminos. Y entonces él ya está pensando en el otro camino, que es el camino de tomar, ¿cierto?, las naves y volver. Es decir, está manifestándose ahí una relación con el concepto de la libertad, que es un concepto que va a ser súper importante en el universo cultural griego a partir del siglo VI para adelante, ¿no? La libertad en el entendido, digamos, no solo de ser o no ser esclavo, sino que de la capacidad de la conciencia de elegir una u otra vía. Walter. Sí, también un poco de contexto, porque llevaba mucho tiempo en la guerra. Según esto, 10 años. Tal vez no eran 10, pero fue mucho tiempo. Habían muerto mucho. No habían avanzado un metro en términos de que no habían conquistado, no habían logrado su propósito. Y claro, duda, como dudaría cualquiera. Pero yo tengo la impresión de que en el canto 10, en el que viene, dudan todos. Duda Agamenón. Y Agamenón no duerme. No duerme en la noche pensando, ¿qué hago? Que es un poco la soledad del poder, con todo lo malo, con todo lo impopular y lo poco gracioso que nos resulta a todos Agamenón. Si es que reconocerle que el gallo al final estaba a cargo, todos lo miraban y decían, bueno, cuando las cosas salen mal, pues ahí miran al jefe. Entonces le dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué Está muy hacemos? asustado. Está Pero, asustado. Está claro, desvelado. Cuando uno se desvela es porque tiene un problema grande. A todos nos habrá pasado. Sí. diciendo. Yo soy desvelado desde que tengo 4 años. ¿Sí? No, que te quería decir es que la disyuntiva de Agamenón es distinta a la disyuntiva de Aquiles. La inquietud de Agamenón, a mi parecer, es la inquietud de perder la guerra. Y ante el peligro de perder la guerra, él se plantea la huida, que no es la misma postura de Aquiles, que dice, mira, esta no es mi guerra, mejor agarro mis cosas y me voy.
yo no soy de este chiste. Y aquí es donde viene la respuesta un poco que es una respuesta aventurada, Sergio, ¿no? Con respecto a lo que tú señalas de la famosa manzana de la discordia, ¿no? Que es esa y no otra, la manzana de la discordia, ¿sí? Que dice el letrero, esta manzana es para la más bella. Y efectivamente, entonces, Peleo no es un personaje que haya peleado o haya buscado ser el marido de Helena, no está en sus... ¿sí? Él, en realidad, el mito dice que tanto Poseidón como Zeus estaban con muchas ganas de desposar a esta niña Tetis, ¿no? Pero había, ¿no es cierto?, un oráculo que decía que el hijo de Tetis iba a ser más poderoso que su padre. Y lo hablábamos la otra vez, ¿no es cierto? Y como Zeus ya tenía la experiencia de haber derrocado, de haber sido más poderoso que su padre y haberlo derrocado, le dio un miedo feroz y entonces le buscaron a Tetis un marido conveniente tanto para él como para Poseidón, y este marido fue el señor Peleo, ¿sí? Que era un hombre tranquilo, un rey de Tesalia, tranquilo, y estuvieron en las bodas, y por eso fueron los dioses a las bodas, ¿sí? Porque en realidad era una diosa a la que se casaba, ¿no es cierto? Y era un matrimonio arreglado por el padre de los dioses y su hermano eh, Poseidón. Y es que Por el efectivamente Crónida, ¿ah? por el Crónida. Por el Crónida, exactamente. Y es precisamente en este matrimonio, en esta fiesta, ¿no es cierto?, donde aparece la manzana de la discordia y llaman a este personaje, ¿no? Es probable que la razón por la cual Aquiles llega, ¿no?, es porque él tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que significa que esto, el origen, haya ocurrido en esas bodas. Pero él no gana nada ni pierde nada con esta guerra. No, no, no es mi guerra, lo dice él, ¿no? Lo señala de manera súper clara. Pero va. Es un personaje interesante Aquiles, ¿ah? A mí, Walter. Sí, me despido, pero antes de despedirme, que me llamó tanto la atención en el noveno, en el exámetro 615 y siguiente, cuando Aquiles, para terminar la historia con Fénix, lo manda a acostarse. ¿Ah? Y eso queda hasta nuestros días. Cuando uno ya está aburrido de una discusión, le dice, anda a acostarte, de una manera ya cuando ya uno lo sacan de trigo. ¿Ah? Entonces, lo encontré redondito, eso. Qué es una muy buena observación. Ese es cuando tú hagas la Ilíada en cómics, ¿ah? Lo podemos poner, ¿ah? En uno de los fumetis. ¿Sí? Anda a acostarte. Ana, acostate. Sí. Eh, muchas gracias, Walter. ¿Tienes permiso para ir a cenar con tu ex jefe? Gracias, profesor. Le Mm. agradezco infinitamente. Estaré el próximo jueves aquí con todos ustedes. Me alegro profundamente. Que así sea. Señorita Francisca Heresi. Merci beaucoup, mon professeur. Eh, Hablando de la manzana de la discordia, ya tenía esta idea yo de antes, que me habían dando vuelta, cómo las historias en los pueblos se empiezan como a ciertos objetos, personas, dioses, etcétera, se empiezan como a repetir, ¿no? Pensemos en esta manzana de la discordia y pensemos en la manzana en el Edén, Adán y Eva, y después pensemos en este cuento, la Bella Durmiente, en que llega la bruja con una manzana y No, se la la da a la Bella Durmiente. Blancanieves con sus Blancanieves, siete naves. Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves. Blancanieves. En el fondo, cómo traspasa la historia del tiempo ciertos objetos y ciertas
y siempre son mujeres, ¿ah? Ojo, siempre son mujeres las que ponen aquí la discordia. Eso también, porque la historia, me imagino, estas historias las escriben los hombres, por cierto. Eh, me parece muy simbólico y dentro del símbolo, y esto habría que de nuevamente consultárselo, y lo dejamos de nuevo pendiente a consultárselo a Natalia, los símbolos, la manzana, ¿no? Hay una canción de Sabina que dice que no quisieron comer la manzana, o sea, la manzana como el sexo, la manzana como el placer. Eh, bueno, una de las razones por las que encuentro, o quizás la más, me gusta la historia, etcétera, pero cómo todos estos elementos sirven para conocer figuras literarias que te sirven para entender otros contextos en otras obras de las más diversas índoles. Este tipo de lectura, o sea, el mío sí, también, qué sé yo, el Quijote, me parece, yo lo he conversado con mi mamá N veces, que los niños hoy día en el colegio no están leyendo ningún clásico, no leen nada, entonces cuando uno les dice, no pelees con los molinos de viento, no te dejes llevar por los cantos de sirena, te quedan mirando así como, ¿de qué diablos me estás hablando? Y eso me parece muy terrible, porque se va perdiendo finura, se va perdiendo cultura, se va perdiendo, todo lo que estamos acá es precisamente para tenerlo o recordarlo o asirlo. Buena observación. Mira, yo creo que los símbolos arquetípicos se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Efectivamente, el tema de la manzana o el tema del fruto prohibido, es un tema. Es un tema que se repite en varias partes, ¿no? Eh, es la idea central del conocimiento, ¿ah? Aquí hay un tema que es muy importante en todos estos simbolismos, a mi juicio, con el conocimiento, ¿no? Eh, en Gilgamesh, por ejemplo, que es un poema muy, muy antiguo, que es un poema fundante, digamos, de la civilización humana, a mi juicio, eh, el tema es el viaje, ¿no es cierto?, de Gilgamesh a conocer y a vencer a la muerte, ¿no? Y aprender por qué no se puede vencer a la muerte. Y ahí pierde a su amigo Enkidu, digamos, ¿no? El tema del conocimiento, finalmente, y por esto creo que el asunto de la bella muerte es tan importante, ¿no? Eh, el gran conocimiento, a mi juicio, esto es muy personal, es el conocimiento de la muerte, la idea de la muerte, ¿no? El saber, el saber la finitud, ¿no? Cómo la finitud es la primera causa de la angustia existencial, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera más o menos bruta, ¿no? Y cómo, por lo tanto, uno de los problemas centrales de la humanidad está en cómo vencer a la muerte. Toda la mitología, ¿no?, en general, está centrada en cómo vencer a la muerte, ¿no? Esos son sus orígenes, ¿no? Los espíritus que permanecen constantemente, ¿no es cierto? En los trabajos de los chamanes, por ejemplo, ¿no?, que pueden comunicarse con los otros y toda la construcción de las almas que están en el otro lado, ¿no es cierto? Es la permanencia del muerto en alguna parte, ¿no? En el cielo o en las islas de los bienaventurados, ¿no es cierto? O, o en la próxima reencarnación. Toda esta idea, en el fondo, de que la muerte es posible de ser vencida, ¿no? Yo creo que está en el origen, en el origen de todo esto, ¿no? En ese sentido, el problema, y por eso es que es tan importante el problema de la bella muerte, ¿no? Porque el móvil central de la bella muerte es vencer a la muerte. Reconociendo que la muerte es decir, venciéndola en un terreno en que la muerte no tiene cabida, que es en la memoria de los hombres que continúan en vida. En ese
convertirse en un canto, que es algo que dice en algún minuto Elena, ¿no? Que nos convertiremos en un canto para las generaciones futuras, ¿no? Eso es parte central, fundamental, digamos, de la inmortalidad, ¿no? La inmortalidad, finalmente, la solución que ha encontrado el hombre respecto de la inmortalidad está ahí, en la memoria, ¿no? Eh, creo que todas las religiones, en cierto sentido, ¿no? tienen una relación con esa idea de la permanencia, ¿no? La permanencia en la memoria, ¿no? O sea, todos los jeroglíficos en las tumbas egipcias son para recordar y mantener viva la memoria de los muertos, ¿no? Todo lo que está aquí es para mantener la memoria de los muertos. Todo lo que nosotros hacemos con respecto, ¿cierto? Una cuestión que yo trabajo mucho, que son el tema de los archivos, ¿no es cierto? El tema de la memoria, es cómo mantener viva a ciertas personas, y no solo a ciertas personas, ¿no? o a las personas, sino también los actos de esas personas, y a la larga resolver, eh, como lo resolvía, como lo resolvió Comte, Augusto Comte, de alguna manera, en su frase de que en realidad cada vez más los vivos son gobernados por los muertos, ¿no? Es lo que dice Augusto Comte en una de sus frases, ¿no? Que tiene que ver también con eso, en el sentido de que finalmente lo que nosotros somos la memoria en acción, ¿no? Y por eso que es importante la memoria, ¿no? Que es una forma de vencer. Sí, dígame, Francisca. Que lo vivimos esta semana, la semana pasada, profundamente, digamos. O sea, 50 años, los muertos están más vivos que nunca. Claro, y es parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, la pregunta, creo que la pregunta de Aquiles es, en realidad, ¿me voy o me quedo? ¿No? ¿Qué hago yo en esta guerra? Es en ese sentido súper sustancial. ¿Cuál es la razón de ser de la guerra? Porque la guerra, finalmente, la guerra tiene una satisfacción inmediata en el fondo, no tú conquistas un pueblo y te quedas con el botín. Tú entierras la lanza y destruyes a tu enemigo. Pero ¿qué es lo que queda? Hay una suerte como de... En la pregunta de Aquiles, si bien Aquiles creo que no se lo plantea, sí, como claramente, en la pregunta de Aquiles está un poco, creo yo, insinuada esa inquietud, ¿no? ¿Qué es lo que queda? ¿Por qué estoy yo en esta guerra? ¿No? ¿Qué es lo que me va a quedar de la guerra? Mi razón en la guerra, es lo que se sostiene de alguna manera, ¿no? Es vencer a la muerte, o sea, morir joven. Pero como está en esa disyuntiva, en el fondo, también pone en duda, en cierto sentido, que eso sea válido 100%. Está en este canto noveno, está a punto de embarcarse apenas amanezca rumbo a Aftía, digamos, en Tesalia. ¿Sí? Entonces, hay un entredicho, a mi juicio, y comienza a aparecer un entredicho en la guerra, y por eso creo que estos cantos son tan extraños, ¿no? Porque aparece la duda en la guerra, aparece la duda también, ¿no es cierto?, en el canto siguiente, como bien decía Walter, ¿no?, de que estamos en peligro, ¿qué hacemos? Dice Agamenón, que no puede dormir, ¿no es cierto? Y hay una contraposición en el modo de enfrentar la situación. ¿Sí? Ana María, sí. Es una sola acotación, Pedro. Yo no me había dado cuenta para la semana anterior lo grave que había sido en el canto nuevo, en el canto 9, eh, la sensación de derrota que había quedado en los aqueos. Eso es todo. ¿Sí? Que es muy grave, porque ellos van, o sea, culturalmente es súper importante porque el pueblo aqueo, digamos, el pueblo micénico, la civilización micénica es una civilización de rapiña, digamos, que sustenta su economía, digamos, en la conquista de pueblos que toma y abandona, y en ese sentido hacíamos el paralelo con los normandos, ¿no? Que básicamente harán eso. La razón de ser de la guerra es esa, el pillaje, ¿no? En términos concretos, históricos.
aquí hay un hermoseamiento y una problematización, digamos, un poco más teórica cuando hablamos de la bella muerte, que es parte fundamental, en el fondo, ¿no es cierto?, de cómo seguramente justificaban los guerreros su participación en la guerra, ¿no es cierto? Es interesante saber y tener claro que los personajes que participan en la guerra son muy pocos los que tienen una conciencia de sí, ¿no? En el sentido de, no digo los héroes que saben quiénes son, pero en su mayoría, y esto lo decía el profesor Dodds, ¿no? La idea de sí mismo que supuestamente, según él, tienen los habitantes del universo micénico es que ellos son lo que son en la medida que pertenecen a un determinado grupo, no en la medida en que tienen conciencia de sí y de sus facultades de decisión frente a las cosas, ¿no? Y por eso que creo que es importante esta conciencia que tiene Aquiles de esta disyuntiva posible, ¿no? Como un anuncio de algo, ¿no? No es que esté definitivamente zanjado, pero ya empieza a aparecer a anunciarse, ¿no? Algo que uno va a encontrar 120 años después, ¿no? Yo siempre cito el caso de Safo, ¿no? Cómo Safo comienza a observar lo que le ocurre a su cuerpo como algo que le ocurre a ella y no como algo que le ocurre porque hay algún dios que se lo produce, ¿no? Sino que es algo que le ocurre a ella. Empieza a tratar de nombrar, ¿no?, sus emociones, y ¿no? Como le ocurre a Arquíloco también, el otro poeta, que expresa su rabia y no le achaca su rabia a ninguna divinidad, sino que le achaca su rabia a su ex suegro que impidió el matrimonio, digamos, ¿no? Con, con su prometida, ¿no? Entonces, hay una visión distinta del mundo, ¿no? Y yo creo que eso en cierto sentido se ve en esta disyuntiva de Aquiles que citaba, creo que la citabas tú, Ana María, de los dos hados, ¿no es cierto? Que está ahí, ¿no? Pero después viene la otra, que es este canto tan extraño, ¿no? Que el del espionaje, ¿no? Que es tan feroz, porque es un canto después de esta renuncia, ¿no es cierto?, de Aquiles a volver a la guerra, ¿no? Y en este canto que le sigue, que es la inquietud, ¿no es cierto?, de Agamenón, que no es una inquietud moral, sino que una inquietud del miedo de que los hagan pebre, ¿no es cierto?, al día siguiente los troyanos, ¿no? Acometen esta acción, que es una acción, ¿cierto?, de espionaje, y que termina de la manera más salvaje, ¿no? Es un espionaje con una masacre de por medio. Ellos van, ¿cierto?, Terrible. y, Los y, tracios. y van donde los tracios y a ciegas, ¿no?, matan a 13 y se llevan los caballos ¿no? O sea, vuelve el tema de la guerra ciega, ¿no? Frente a esta pregunta que está de alguna manera incubada, ¿no es cierto?, en Aquiles, está la respuesta de la guerra ciega, que vuelve, ¿no? Vuelve. Y que al tiro, Ana María, y que ha enseguecido también en los cantos anteriores, ¿no es cierto?, al mismo Héctor, que acababa de estar inquieto con su hijo porque su hijo se hubo asustado al ver el casco con penacho. Dime, Ana María. Es que yo estoy metidísima con el personaje que aparece en el canto 10, que es Dolón, Ya, que lo encontré, no entendí, yo no entendí, disculpen, cómo le nadie. da toda la información a Ulises y a Diomedes. O sea, Vaya uno a saber. no, yo no lo hubiera llamado Dolón a ese señor, ¿ya? Sino algo mucho más fuerte, pero ¿cómo les contó? O sea, les dijo todo. Bueno, Dolón es el que hace el dolo, ¿ah? Ojo, es un nombre con venenito, ¿no? Eh, Bueno, ahí está el tema de la guerra, ¿no?
está el tema ¿por qué él acepta, ¿no es cierto? La pregunta, ¿por qué él acepta ir de espía desde el campo troyano al campo aqueo? Por la promesa de los bienes, punto. Es la codicia, ¿no? Es la codicia la que lo lleva, en el fondo, y es interesante lo que dice en algún minuto, que cuando él siente los pasos, comienza a tiritar, comienza a temblar, que ojalá no sean, que ojalá sean que lo vienen a buscar para que se arrepienta. O sea, él en realidad mete la mula, yo creo, para decirlo un buen chileno, mete la mula de que sí va a ir, porque está interesado en el carro de bronce de Aquiles y en los caballos, ¿no? Pero él no tiene una convicción, ¿no? No tiene la misma convicción que tiene Héctor, que nos ha dicho, que ya nos queda claro como personaje, ¿no? Que su convicción es defender a su patria de este ataque eh, in- eh, impenitente que le hacen los aqueos, ¿no? Que quiere salvar a sus mujeres, que quiere salvar a sus hijos, que lo decíamos la otra vez, ¿no? Él no está en la guerra para conquistar nada, sino para defender, ¿no? Y claro, en esta furia, digamos, de la defensa, quiere echar a los aqueos y se insufla también de este espíritu, digamos, de la guerra cruel, ¿no es cierto?, de Ares, y avanza hasta las naves. Y es lo que asusta a Agamenón. Es lo que, y es lo que finalmente, ojo, es lo que finalmente va a pasar, ¿ah? O sea, hablamos la otra vez, del principio nosotros, y yo creo que es bueno recordarlo. La guerra de Troya, si bien termina con la victoria de los aqueos sobre Troya, tiene como desenlace fatal la destrucción del universo micénico. Agamenón muere en manos de Clitemnestra, Ulises se demora 10 años más en llegar, Menelao ha estado no sé cuánto tiempo en Egipto porque lo desviaron los vientos, hay otros héroes que no regresaron porque Poseidón se enojó y les dio vuelta a las naves y se ahogaron. Entonces, como hay ahí, digamos, eh, hay un cuento, a mi juicio, eh, que se esboza en Homero, que es contrario a la guerra a pesar de las maravillosas descripciones que hace, ¿no? Digo maravillosas no porque sean muy lindas lo descrito, sino que cómo describe, cómo utiliza el lenguaje para describir las batallas, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Con qué, con qué lujo de detalle, ¿no? ¿Será que ese lujo de detalle también tiene que ver con lo terrible que es la guerra? Cuando dice y cae como una torre, ¿no es cierto? Cierto personaje, ¿no? ¿Será para que quienes lo oyen vean estas imágenes y se den cuenta lo tremendo que es la guerra? Porque la guerra es tremenda, de todas maneras, ¿no? Más allá de este juego de la gloria, digamos, futura. Creo que es una, ya no me acuerdo mucho lo que viene, ¿ah? No quiero spoilear tampoco, pero creo que estos dos cantos son cantos bien importantes en ese sentido, como que eh, ponen en duda un poco la guerra, porque abren el camino a lo que viene, que es feroz. Ya, ya fue la batalla, ¿no es cierto?, anterior, que termina el canto 8, ¿no es cierto?, en que los aqueos terminan destrozados, ¿no? Y escondidos, digamos, prácticamente, ¿no? Y ya empieza la guerra a ponerse muy sangrienta, ¿no? Y esta supuesta tregua o esta incursión de Diomedes y Odiseo, ¿no es cierto?, en el campo enemigo, también es muy cruenta, ¿no? Es una crueldad innecesaria, me parece a mí, ¿no? Porque se trataba solo de sacar información, no de hacer lo que hicieron. ¿O alguna duda, algún desacuerdo? Yo creo que ahí, si no hubieran hecho lo que hicieron y solo obtienen información,
quedan, creo yo, como en la lógica de la guerra en una posición más frágil, ¿no? Más débil, más vulnerable, no sé si es la palabra, pero en el fondo yo lo miraría así burdamente, como lo tuvieron ahí y no se atrevieron, no sé, como que me parece que en la lógica de la guerra no hay como, no tenían otra opción, no había como opción de no ser así de crueles y mandar el mensaje en el fondo, oye, miren con quién se están metiendo. Así como, entonces es como inherente la crueldad, creo yo, Que yo creo que eso es precisamente por lo que tú dices, ¿no? De que la crueldad es inherente a la guerra, es que la guerra no es el camino, ¿no? Pareciera no ser un camino. ¿Sí? En ese sentido, creo que Héctor es un personaje más noble y lo pinta con bastante más nobleza humana, digamos, Homero, ¿no? ¿Por qué recordar, por qué un pueblo que ha perdido, digamos, su pasado glorioso recurre a un poema de estas características para mantenerse, ¿no? Uno, para recuperar una grandeza, ¿no es cierto?, que es la grandeza guerrera, los grandes nombres, ¿no es cierto?, darle una cierta consistencia, yo creo, de unidad nacional, ¿no es cierto?, de pueblo común, que tenemos, que somos descendientes de grandes héroes, emparentados con los dioses, ¿no? Por una parte, pero por otra parte, también eh, eso va a la par con una construcción social distinta, ¿no? Es decir, el universo palacial, ¿no?, de las ciudades alrededor de los palacios eh, es totalmente cambia abruptamente, casi a lo contrario, mientras se mantienen estos poemas, ¿no? Es decir, y el centro ya no es el castillo en la ciudad, sino que el centro es la plaza, es el espacio común, ¿no? Hay una cuestión importante con el espacio común que se comienza a desarrollar precisamente desde esa época, ¿no? Con las nuevas formas, digamos, ¿no? Entonces, eh, sí, es un pasado heroico, es un pasado heroico, es un pasado heroico que, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, la aristocracia terrateniente de la época va a querer reivindicar como su razón de ser, ¿no es cierto?, como sus pergaminos y lo que debería continuarse, ¿no? Pero hay un pueblo que es mucho más numeroso por una parte, pero que ha cambiado más las reglas de la convivencia. Incluso las mismas aristocracias han cambiado las reglas de la convivencia porque ya no se trata de monarquías, ¿no es cierto?, sino que se trata de oligarquías, es decir, de grupos, ¿no es cierto?, de terratenientes que gobiernan en conjunto, un poco similar a lo que fue el Senatus, digamos, luego de la caída de Tarquino el Soberbio en Roma, digamos, ¿no? Es decir, cuerpos colegiados de los grandes patricios, pero que es un cuerpo colegiado, ¿sí?, en que ya no hay un rey que tenga un mando omnímodo, como es el caso de Agamenón, ¿no? Que se le aclara, ¿no es cierto?, a Aquiles cuando Aquiles se para en el hacha, ¿no es cierto?, que Néstor le dice, mira, pero él es más grande que tú eres mejor guerrero, pero él tiene más bienes, él es tu jefe, ¿no? Eh, yo creo que hay algo interesante ahí. Y por eso me detuve tanto rato en la disyuntiva de Aquiles, ¿no? Es decir, que tiene que ver con ese esbozo del concepto de la libertad que va a ser tan caro y tan importante en el desarrollo de nuestro pensamiento, finalmente, hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Esas son las reflexiones que me ha despertado a mí este canto, digamos, ¿no? Dígame, Ana María. Ya, yo quería contarle que la semana pasada, después del taller, ustedes se dieron cuenta que aparecieron cosas en el WhatsApp. Ujú. La Nati envió un volumen del diccionario griego y yo le mandé que yo estaba leyendo algo sobre la cultura de Hallstatt. Entonces, la reflexión que yo quería hacer es ¿cuáles son los gatillos que produce este taller en la mente, ¿no? A mí, personalmente,
en la sesión anterior, a mí lo que me pareció, que me quedé pegada con el tema de los ritos funerarios. Entonces, justo coincidente con la conmemoración del 11. Entonces no pude dejar de escarbar en el tema de los ritos, de los túmulos y de la cultura de Hallstatt. Y bueno, y después me pescaron las cosas de la semana y ya no pude seguir. Y esta vez, ¿qué me va a gatillar esto? El tema de las dos parcas de Aquiles. No sé lo que me va a pasar apenas se cierre esto, ¿ya? Pero qué interesante encuentro los gatillos que produce el taller. El diálogo fundamental, ¿no? Es que, bueno, de eso básicamente se trata, ¿no? O sea, estamos en un punto civilizatorio en que necesitamos, yo creo, volver a reflexionar sobre esas cosas, ¿no? Y lo que tú dices con respecto a los rituales mortuorios también tiene que ver con la disyuntiva de Aquiles, ¿no? ¿Cómo es la muerte en un caso y cómo es la muerte en el otro? ¿Cómo se rememora en un caso y cómo se rememora en el otro, ¿no? Ya lo dice en la Odisea, al final, ¿no es cierto? Ser el último sirviente del último ganapán, digamos, ¿no? Que seguramente va a tener un entierro o un funeral infinitamente poco glorioso en comparación al funeral que le cuenta Odiseo, ¿no es cierto?, que fue con competencias y qué sé yo, y fastuoso y duró 10 días, ¿no es cierto?, y qué sé yo, ¿no? ¿Cómo nos paramos nosotros frente a la gloria también, ¿no? ¿Cómo cómo se sostiene el concepto de la gloria, por ejemplo, después en las ciudades griegas, ¿no? Del siglo VI, del siglo V, ¿dónde comienza, digamos, dónde se traslada ese concepto de la gloria, ¿no? Ya no es una gloria personal, es una gloria que empieza a ser colectiva, ¿no? Las ciudades, te doy el tiro de la palabra, Sergio. Las ciudades, ¿no es cierto?, comienzan a buscar su gloria en tanto que ciudades, ¿no? Y se construyen grandes templos para gloria de la ciudad, no para gloria de cada uno. Después vuelve, ¿no es cierto?, en el universo alejandrino, vuelve la gloria sobre el individuo, ¿no? Pero el universo que se crea entre los siglos VI, V y IV, ¿no?, es el universo del colectivo, de lo colectivo, y en ese sentido, claro, si bien la guerra juega un papel muy importante, y es lo que pierde Atenas finalmente en el siglo V, ¿no es cierto?, la idea de la guerra aparece fundamentalmente como una guerra de defensa, ¿no?, en esos siglos, en el universo griego. Es decir, más emparentada con la postura de Héctor que con la postura de Agamenón y los otros héroes aqueos, ¿no? Sergio. Sí, estaba pensando también qué hubiera pasado si Homero no hubiera escrito la Ilíada. A lo mejor tendríamos una memoria histórica de una guerra conducida por los reyes micénicos, en donde hubieron grandes figuras, entre ellas Agamenón, Menelao, etcétera, etcétera, que lograron conquistar finalmente Troya y ganaron la guerra. Pero aquí lo interesante es que en este libro, digamos, en este poema, uno se mete al detalle de los personajes, o sea, al área chica, digamos, al lado oscuro de los personajes, a lo miserable, Exactamente. que es sorprendente que Agamenón aparezca tan desmejorado, siendo que era el gran rey de todos. Entonces, uno es como muy osada, yo encuentro digamos, todo este relato, digamos, porque es como que no quedan bien los héroes, no quedan, los dioses tampoco, pero No, los claro. héroes tampoco quedan bien. O sea,
quizás aquí el único que queda mejor es Aquiles, un poco Héctor, pero se muestran en su grandeza, en sus pequeñeces. Y como decía Walter, al final nadie va a querer a Agamenón, o sea, nos van a nombrar a Agamenón y como que nos va a dar fobia a Agamenón. Pero qué notable que sea un relato que pone en evidencia este mundo, digamos, el mundo como más doméstico de las guerras, que uno podría haber pasado por alto si el relato de la guerra hubiera sido como en los titulares, nomás, ¿no? Entonces lo encuentro como bien sorprendente también es eso. Sí, o sea, yo creo que el valor, que uno de los grandes valores precisamente de la poesía épica, en ambos casos, ¿cierto? Ilíada y Odisea, pero especialmente en este caso central de la Ilíada, es que, como tú bien dices, trata de entrar en el modo de pensar de los personajes, por lo menos en cómo se paran, aunque sea esquemáticamente, ¿no? En cómo se paran frente a la realidad, ¿no? Cómo miran el mundo, ¿no? En sus miserias también, ¿no? Porque, porque no calla las miserias, ¿no? O sea, cuando nos cuenta en el canto segundo que Ulises va y golpea con el cetro a Tersites, ¿m? Si bien uno podría leerlo, claro, como hizo lo correcto, el patrón de fondo hizo lo correcto, como me decía a mí un amigo, ¿eh? Estos guasos hay que meterle un buen balazo en las nalgas para que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? O lo muestra también como para ver que en el fondo hay una suerte como de abuso, ¿no? Una cosa que no, una bajeza en Ulises, porque si es tan importante y si él es, ¿no es cierto?, Tercite es un personaje despreciado por todos porque es feo, patizambo, calvo con la cabeza puntúa, ¿no? Y contrahecho, ¿no es cierto?, que se le juntan los hombros en el pecho y todo lo demás, ¿es necesario golpearlo? En la grandeza, digamos, ¿no? ¿Es necesario eso? Porque también los grandes debiesen ser más magnánimos, ¿no? Hasta cierto sentido, ¿no? Eh, entonces, yo creo que también hay un cuestionamiento, no sé si tan explícito, ¿no? Respecto al cómo se desarrollan las relaciones humanas y las relaciones de poder, ¿no? Eh, La valoración que se hace, por ejemplo, no cuando se habla de Diomedes, ¿no es cierto? En un momento que Diomedes, el gran Diomedes, pero cuando no sale inmediatamente a pelear, ¿no es cierto? ¿Cómo lo denostan, ¿no? O sea, es como, ¿no? Hasta que él dice, no, yo estoy aquí, salgo, ¿no? Eh, hay una, hay una no valoración de lo humano en ese sentido, ¿no? Es como eh, en el campo aqueo, sobre todo, ¿no? Pero que sí aparece, que sí lo vemos en el diálogo de Andrómaca con Héctor, ¿no es cierto? Y que parece aparecer, a pesar de la dureza de Aquiles, parece aparecer en este diálogo de la embajada, digamos, de los jefes, ¿no? En que, claro, él es muy soberbio, él está muy dolido porque no se le reconoce su rango, su calidad de héroe invencible, del mejor de los aqueos, ¿no es cierto? Y que ha sido pasado a llevar, pero también él de alguna manera le pone los puntos sobre las íes a Agamenón, a decirle, mira, a mí no me interesan tus bienes, o sea, yo quiero otra cosa, yo quiero que tú me mires de igual a igual, que no me desprecies en el fondo, ¿no? Y frente a este darme cuenta, que yo creo que ese es un punto interesante, frente a este darme cuenta, hago referencia a estos dos hados posibles, o la vida corta o la vida larga, y en que puedo elegir. Porque si él no pudiera elegir, él no le diría a Fénix, mira, quédate aquí porque mañana vamos a tomar los barcos y tú verás si vienes con nosotros o te quedas, ¿no? Si él no tuviera esa posibilidad de elegir, ¿no es cierto? Si él efectivamente, como señalaba la Francisca, en un principio está, la Francisca no, la Paulina, que en un principio dice que su hado es una vida corta, habríamos quedado con el poema ahí, digamos, ¿no? Siguiendo solamente eso. Pero nos plantea, como tú bien dices, nos plantea ciertas dudas, ciertas reflexiones el poema. Yo creo que no es
que no es solamente el canto de una gesta, sino que es una gesta más lo que lleva aparejado en el hombre con respecto a sí mismo, entre ellos. Y creo que en eso tienes toda la razón. Francisca. Sí, en el mismo sentido creo que el canto 9 le matiza, le da unos matices a Aquiles, que lo veíamos como el gran guerrero y que se enfrentan todas las batallas. Entendimos primero la razón de su cólera, ¿no es cierto? Por la afrenta que le hace a Agamenón, particularmente con Briseida, pero ¿qué significa eso en términos de honor, más allá de lo concreto? Y ahora lo tenemos reflexionando sobre estas dos alternativas en el personaje que es el arquetipo del guerrero que no se pierde una batalla, o sea, es como, entonces ese matiz me gusta porque yo no lo tenía, o sea, siempre tenía a Aquiles como el que básicamente va a la guerra, no gana, él es invencible, de los pies alados, etcétera, y acá lo muestra con esta duda, que es una duda humana, y tremendamente válida de sigo en esta guerra que para mí no tiene, no soy, no es mía, o vuelvo a mi pueblo y me caso con la mujer que yo elija o la que mi padre me proponga y termino mi vida tranquilo. Entonces, esa dualidad que tiene Aquiles en tanto hijo de diosa e hijo de mortal, eh, creo que está súper bien relatado en esta disyuntiva, que no se ve en la cultura pop de Aquiles, eh, como no sé, de todo lo que conocemos, digamos, de que él va nomás irrefrenablemente a la guerra y gana y mata y siempre hasta que por una cosa del destino lo pillan y justo lo matan, digamos. Pero creo que acá esta, eh, esta digresión que tiene, se iba a ir, se iba a ir. Si no es por lo que va a pasar después, se iba a ir. Claro, es interesante porque además cuando llegan a la carpa, ¿no es cierto?, o al campamento de él está tocando el formings, ¿no es cierto?, y cantando. ¿Mm? Esta es una actitud superhumana, ¿no?, tranquila, triste probablemente, ¿no es cierto?, porque, en fin, porque le quitaron a su Briseida. ¿Mm? Está preocupado de Patroclo, se preocupa de Fénix, le dice a Fénix lo que tiene, cuál es su rol, por qué tiene que quedarse, y no es necesariamente por primera vez, nos lo pintan no como la máquina guerrera que es lo que tú decías. Natalia. Hola a todos, perdón por el atraso, pero más valía, aquí sé que más vale tarde que nunca, así que mucho gusto verlo. Sí, yo justamente quería poner el punto de Aquiles, ¿no? Yo como soy del team de que no me gusta Odiseo, pero creo que coincidiendo un poco con lo que venía planteando Sergio, justamente con lo que está poniendo la Fran, ¿no? Yo creo que hay algo bien interesante en esta obra a propósito de los matices de los personajes, ¿no? Como si el poder, que me parece llamativo en una obra épica, ¿no? Como si el poder no diera cuenta de quiénes son los grandes, lo cual es obvio, pero que en un relato épico es sumamente interesante, ¿no?
O sea, tanto Agamenón como Menelao, Agamenón, rey de reyes, queda bastante desmejorado, ¿no? Menelao, ¿para qué decir? O sea, no solamente bien jaleoso, sino que en este capítulo en concreto queda dicho, ¿no? Que si el hermano no lo apuntala, si no hace las cosas, realmente el tipo es un flan. Pero Aquiles justamente es alguien que aparece, y coincido plenamente con lo que pone la Fran, los recibe en la tienda como, a pesar de la afrenta, traigan el mejor vino porque son mis amigos, estoy dispuesto al diálogo, ¿no? O sea, no es la máquina guerrera, es alguien que se mueve por el honor. Y si uno, yo siempre vuelvo sobre esto, pero en otra tragedia, Aquiles es quien está disponible para rescatar a Ifigenia a través del matrimonio de, ¿no es cierto?, este destino cruel que ha impuesto Agamenón, que es sacrificarla para llevar a la escuadra a la guerra. O sea, aparece, digamos, como un hombre infinitamente más noble a pesar de lo guerrero. Después vamos a tener a Aquiles llorando a Patroclo. O sea, entonces, pareciera que aquellos que no detentan el poder máximo son mucho más figuras más interesantes como conductores de hombres que aquellos que están, que tienen el trono. Y eso también me parece que es una pregunta interesante. Sergio. No, y siguiendo con lo que dice Natalia también, como que queda también claro que eh, Agamenón actúa como un ricachón prepotente, ¿no? O Ajá. sea, en vez de él ir personalmente y hacer la pega y acercarse a la carpa y vamos, oye, aceptemos que nos manden a la punta del cerro, pero damos la cara, hace una oferta que es totalmente sobredimensionada, o sea, una oferta de una riqueza y una fastuosidad, y aquí le dice que no. Entonces, yo pensaba también de que hay una mirada crítica también, un trasfondo crítico de lo que enseguiese, en lo que decía Natalia, no solamente el poder, sino que también la riqueza. O sea, hay algo que queda como dicho ahí, sin decirlo explícitamente, que es porque produce un impacto esta oferta de Agamenón y la actitud de Agamenón, es como el ricachón prepotente, que cree que ofreciendo no sé qué va a ganarse a la gente. Y resulta que eso es pobre y lo otro es rico. Entonces, hay algo que está dicho ahí también un poco, creo yo, en esa parte, como decía Natalia. Sí, mire, yo no puedo estar más de acuerdo. Y creo que precisamente a la pregunta que hacía un rato antes Ana María, en el sentido de este personaje Dolón, digamos, ¿no? ¿Cómo acepta? Claro, él acepta por la riqueza, ¿no? Eh, Aquiles en realidad vuelve a ser vejado en el fondo, si uno lo piensa bien, con la oferta de Agamenón, porque Agamenón no entiende que el problema no es las lucas, no es la plata, no es la riqueza. El problema es un problema de orden humano, ¿no? Y es ahí donde es interesante el personaje Aquiles, porque es un humano, ¿sí?, que quiere ser tratado como ser humano, de igual a igual, y que al mismo tiempo, en tanto que ser humano, a pesar de ser hijo de una diosa y de un mortal, y a pesar de supuestamente tener un destino único, él sabe que tiene dos posibilidades, y que como ser humano tiene esa facultad de elegir. Y él la comete o elige, porque lo llevan así las cosas, ¿no es cierto?, a elegir la vida más corta, ¿no? Pero él tiene la posibilidad de elegir. Yo creo que eso es muy importante y que eso es como la base, en el fondo, del pensamiento humano, de la dimensión humana que se va a desarrollar después como pensamiento filosófico en Grecia, que es el entender la mecánica de la naturaleza, no para dominarla, sino que en el fondo para funcionar armónicamente con ella, ¿no? Que es lo contrario a lo que hace Agamenón o lo que hace Odiseo, ¿no? Que Ulises, ¿no?
que es en el fondo querer dominar a toda costa, ¿no? ¿Cómo dominar? El miedo de Agamenón en este canto es el miedo a no lograr dominar. No es un miedo que tenga que ver con su condición humana, es un miedo muy primario. ¿Mm? Creo que en ese sentido Aquiles no es primario para nada. Y su fuerza y su grandeza en la batalla, yo creo que también uno podría llegar a pensar, ¿no? Estoy aventurando apenas aquí, ¿no? Que uno podría llegar a pensar que es parte de los sueños de la humanidad, de lo humano, ¿no? Y no necesariamente su única condición. O sea, hay una delicadeza en el poeta de mostrarnos a un hombre con sus contradicciones, en el fondo, si quisiéramos decirlo, ¿no? Que es algo tan propiamente humano. ¿Mm? Y es un tema que va a tratar la tragedia después, ¿no es cierto? ¿Mm? Como alguien que hace una cosa pero en el fondo termina haciendo otra, ¿no? Como finalmente también, y eso es bien interesante, ¿no? Y yo siempre en relación a la tragedia lo he sostenido muchas veces, ¿no? Que finalmente el problema de lo trágico es la libertad es la trágica en sí, ¿no? Como, como fenómeno, ¿no? No el destino, sino que la libertad, esa capacidad porque uno siempre decide mal al peligro de la muerte, digamos, ¿no? Como, son dos cantos a mí que a mí me han llamado la atención siempre por esa especie como es un valle, ¿no? Dentro de esta controversia de la guerra, es como un valle, pero un valle lleno de ruidos, de muchos, muchos ruidos y de una claridad. Yo creo que me quedo en este caso, digamos, con la claridad de Aquiles del canto noveno, ¿no? Y con el ruido atroz, ¿no? Sanguinolento de este canto décimo, con la masacre que ha llevado a cabo Diomedes con Ulises, ¿no? Que es, como bien decía la Paulina, claro, es un signo de guerra. Es un signo de guerra, pero que nos deja claro que en realidad la guerra es feroz, que pareciera ser que no es el camino. O sea que solo el plantearse la duda, como se la plantea Aquiles, abre la posibilidad de que la guerra no es el camino. Y ahí entramos en una dimensión del pensamiento más humanista que está en la génesis finalmente, ¿no? De la filosofía occidental, creo yo. No sé qué les parece la reflexión, pero siento que va por ahí la cosa. Nos va quedando cada vez menos. Totalmente de acuerdo y muy contemporáneo, por lo menos. Sí. Sí. O sea, sí, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente. Por eso que el progreso no existe. Esas eran discusiones con mi padre, ¿no? Mi padre, que era muy positivista, estaba convencido que el progreso es la raíz de lo humano. Y yo le decía que el progreso no existe. En fin, discusiones que no terminaron nunca. Nos vamos entonces a una próxima sesión con el capítulo o canto 11 y el canto 12, ¿no? Así que aquí entramos de lleno ya a lo que va a comenzar a ocurrir como desenlace, ¿no? Ya empiezan a perfilarse los desenlaces. Todavía no llegamos a uno de los cantos más lindos, a mi juicio, que es el canto del escudo de Hefesto, que ya lo vamos a ver. Es precioso. Ha sido como siempre un gusto escucharlos, verlos. Me faltó la Nati y me faltó Walter, que se fue temprano. ¿Ah? Así que, bueno, y la María Isabel, que no apareció esta vez, pero que le va a quedar grabada esta sesión. Un abrazo como siempre, cariñoso. Espero que podamos vernos entre medio, ¿m? Sí, una Juntarnos. presencial entre medio. Una Sería bueno. presencial que deberíamos pensarla después del 20 de septiembre. ¿Sí? ¿Ya? Qué rico. Sí, para que nos Y hay juntemos. muchas preguntas para la Natalia que quedaron pendientes o sea, ella va a tener que
Ustedes la están convirtiendo en un diccionario de símbolos a la Natalia. Psicoanálisis y Homero, Nato. Psicoanálisis y Homero. ¿Cómo Freud estaría feliz? O sea, me imagino que debe haber escrito algo, pero no. En eso tengo un listado, ahí podemos. Oye, pero Sergio también es Ahí trabajamos psicoanalista. con Sergio. Ahí Ah, van a tener que Sergio juntarse los también es dos. psicoanalista. pero Sí. entonces hagamos la junta con un tema así como. Ya, pues invéntate el título del seminario. Ya, me Yo encanta. les voy a recomendar este librito. Ay, no sé por qué tengo puesto el filtro de los pacientes. Ya, después lo voy a sacar, pero un librito que estoy leyendo que es precioso. A Pedro se lo mostré, pero lo voy a mandar por el otro chat. Que este está en francés, pero seguro que está traducido, que se llama La Ilíada o el poema de la fuerza, a propósito de la guerra o pensamiento, que es de Simone Weil. Es pequeñito Es y precioso, una joya, es una joyita precioso. de libro. Yo lo tengo en Voy a griego, aviso. No, Yo, esto yo es voy a mostrar asequible, Pedro. lo que me llegó hoy Estamos todos adictos. en bibliofilia. Hoy en mi bibliofilia muestro mis obras completas de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Voy a releer Ifigenia en Áulide, voy a proceder a releer léela, Ifigenia porque en Áulide, porque tengo que enlazar a Aquiles aquí en este. ¿Y sí. sabes Esto qué? por busca Mira, libre, está a un precio bastante razonable. Editorial Cátedra recomendada por el profe, y se ve que va a estar en mi velador un buen rato. ¿y saben qué? Donde también se ve, por supuesto no es lo mismo, pero la película La Ifigenia de Cacoyanis, que es una bonita película, ahí se ve súper bien En YouTube. el rol Está en de... YouTube. Sí, Está ¿Está en en YouTube? YouTube. Sí. Yo Sí. la tengo en todo caso en CD. ahí está pero súper claro el rol de Aquiles. Yo la tengo en CD. Así que podemos está en griego, traducido, No, pero. está con subtítulos en ¿No? castellano. Nos podemos juntar a verla, comemos y Sí, vemos la película. nos podemos Sí, juntar con a verla, sí. popcorn. Como en cine en su No, casa. sin popcorn, con berenjenas No, con asadas con queso musaca. cabra. No, Oh, si sí. con todos los banquetes que salieron en el capítulo 9 y 10, yo me acordé de la musaca de Pedro. Pero también le podemos agregar popcorn, si también es rico. No. No. Podemos hacer una dieta mediterránea, Claro, podemos más con. bien de Medio Oriente. Sí, también. Es una hojita de parra rellena. Sí. Mm. Ñam, 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 ñam. Ya, chiquillos, un Hora del gusto como hambre. siempre. Muy bien. Muchas Un abrazo gracias cariñoso a a todos y Fue Pedro cada y uno a de ustedes. fantástico. todos. Felices vemos. fiestas, descansen, no beban si van a conducir. Ya, muchas gracias, señora carabinera. Muchas gracias. Si no me llaman y yo voy a la comisaría, pero Ya. traten de no. Chao. Que Chao, estén chao. súper bien. Chao, Chao. chao. Chao.